Buenos días, muchachos. Salam aleikum, aleikum salam. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Me escriben hoy en la mañana, me escribe un jovencito de la ciudad de Caracas, Maiquetía. A raíz de que yo hace unos días publiqué un video donde estoy laborando con las extremidades superiores de un muerto, con los huesos de los brazos de un muerto, él me manda una nota de voz que quería compartir con ustedes. Padrino, quisiera que me explicaras eso de los trabajos con brazos de muerto y porque están agarrando últimamente fama y que si es cierto que nunca falla. Quisiera saber. Él es un jovencito de Caracas. Él está rayado hace como un año y medio. Pues para ti y para los que vean este video, hay una serie de trabajos en la magia negra y en la magia vudú, también pertenecen al palo mayombe, pero tiene raíces específicas en la antigua Nigeria, en el Congo, en el África, en los bantúes, en donde para buscar que los trabajos sean efectivos, uno como brujo, como sacerdote, como tata, como palero, tiene que tratar de canalizar esas energías para las cuales el cliente desea una petición específica. Tiene uno como brujo, como espiritista, como santero, como palero, como gangulero, tratar de canalizar esas energías con partes del cuerpo de moribundos, sean de animales o de humanos, que se asemejen a la petición que el cliente quiere. Por ejemplo, cuando un religioso trabaja con extremidades de muertos, es, por ejemplo, para no ir muy lejos, vamos al palo mayombe y la creyumba, la famosa creyumba que todos saben que es la cabeza del muerto. ¿Por qué en el palo mayombe se trabaja con la creyumba, con la cabeza, y no con los pies, o con los tobillos, o con los codos, o con el pescuezo, o qué sé yo? ¿Por qué la cabeza? ¿Por qué la creyumba? Porque en el palo mayombe se sabe que la creyumba, la cabeza, es la que posee el pensamiento, es la que posee cuando ese cuerpo estuvo vivo, encapsulado en ese espíritu y en ese cuerpo biológico. Es esa cabeza la que contuvo el pensamiento, el cerebro, el órgano más importante, el cerebro humano, que tiene la capacidad de generar, de pensar y de crear al momento de decretar. Es el pensamiento, es el cerebro que controla el cuerpo, y por ser la creyumba la poseedora de ese cerebro humano, a ese espíritu lo controlamos más fácilmente poseyendo la cabeza, no poseyendo un codo o un tobillo, poseyendo la creyumba, la famosa creyumba del palo mayombe, porque es la cabeza la que mantuvo el pensamiento cuando ese espíritu poseía el cuerpo biológico que perdió. Vamos, por ejemplo, en los sacrificios animales. Porque cuando se le mata un chivo o se le mata un gallo a Eleguá, se busca dejar las patas del gallo o las pezuñas del chivo o las alas del animal, en este caso del gallo, o la cola o el pescuezo? Porque el gallo vuela con sus alas y se le deja a Eleguá las alas para que Eleguá vuele con nosotros. Porque se le deja a Eleguá, por ejemplo, las patas o las pezuñas de un chivo una vez que se sacrifica, o las patas del gallo, para que Eleguá camine con nosotros. ¿Por qué se le deja a Eleguá, por ejemplo, las plumas del pescuezo de un gallo? O se agarra la creyumba del chivo, se limpia, se pone en agua hirviendo, se despelleja y se le ofrenda a Eleguá o al enfumbe o a los santos una creyumbita de chivo limpiecita. Porque en ese cerebrito pequeño del chivo estaba el pensamiento, y eso se le da al santo, en este caso a Eleguá o a Ichú, por ejemplo, o a los mismos enfumbes, para que ellos vean
esa generosidad, esa ofrenda que involucra el pensamiento del animal, para que ese enfumbe, ese eleguá, ese echú, ese otán, esté constantemente metido en nuestros pensamientos. Entonces se le da una criyumbita de animal. Ahora bien, en el palo mayombe específicamente, el buen tata, y digo buen tata porque hay malos tatas, hay tatas mediocres y hay tatas muy buenos, muy famosos. Y ustedes y yo sabemos, vamos a ser sinceros, ustedes y yo sabemos que poseer en una vasija o en un caldero la cabeza de un muerto no es cosa fácil. No todos los tatas los podemos hacer, porque ustedes y yo sabemos que eso es un delito penado por la ley. Que no todos los tatas tienen cabeza de muerto. Yo he conocido tatas, y los respeto, sin ánimo de defender, que en vez de cabeza de muerto, tienen la cabeza de un buey, de una vaca, de un novillo, de un toro, de un becerro. Ante la imposibilidad de unos tatas de tener un gajo de prenda, una criyumba, tienen un muñeco, un sombrero, palos, escobas, luceros, pero sin huesos humanos, porque no tienen, digamos, que la capacidad o la disponibilidad de lograr adquirir huesos humanos de Campofinda. Porque estafan a tantos pinos nuevos, porque el estafador le da al ahijado, al pino nuevo, un pote lleno de tierra con el cuento de que al año que viene le doy la criyumba porque no puedo, porque no estás preparado, porque bla 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 bla, porque hay que esperar un periodo de prueba de 6 meses a un año para darte el muerto. ¿Por qué muchos tatas al momento de rayamiento no dan el muerto al ahijado? Porque seamos sinceros, porque el tata no puede ir a Campofinda y sacarlo, porque en su país, en su territorio, en su ciudad, no puede ese tata, por más tata que sea, digamos que tener el privilegio o la fortuna o la posibilidad de lograr ir a Campofinda, abrir una tumba y sacar un muerto. Porque ustedes y yo sabemos que más claro no canta un gallo, no se puede tapar el sol con un dedo, que eso es un delito. Estamos profanando tumbas. Ahora bien, se trabaja en el palo mayombe y en la brujería con la cabeza del muerto, porque la cabeza posee el pensamiento. Y yo necesito, para mi cliente que me está pagando un servicio, de que el pensamiento de ese muerto, a través de las peticiones que el cliente me da, ese muerto esté mentalmente metido en la persona, tanto en mi cliente como en la persona a la cual el cliente le mandó a hacer el trabajo. Entonces el brujo, el buen tata, el hechicero, el gangulero, el mayombero, busca la manera, busca las alternativas, busca las formas para que esa petición de ese cliente, de una u otra manera, le sean otorgadas al cliente a la mayor brevedad posible. Entonces vamos a la playa, enterramos criyumbas, sacamos criyumbas del cementerio. Pero ¿qué pasa? Hay brujos, por ejemplo, hay espiritistas o tatas o chamanes, en fin, etcétera, que buscan, por ejemplo, amarrar a alguien con 2 velas o con 2 muñecos o con cinticas de colores, o tienen un hermoso altar sin ánimo de ofender a nadie, con todo el respeto, ponen velitas dulces y torticas de todos colores y ponen un par de velas para amarrar a un hombre con una mujer. Y sin ánimo de ofender, un par de velitas no amarran a nadie. Tenemos que tratar de doblegar ese espíritu rebelde de esa mujer, de ese hombre que mi cliente quiere. Tenemos que buscar la forma de que ese espíritu rebelde se canse para que vaya a los brazos de ese hombre o de esa mujer que lo quiere. Tenemos que buscar como mayomberos, como ganguleros, como brujos, como religiosos, la forma en que esa energía de esos muertos se acerquen lo más posibles a las personas a las cuales nuestros clientes nos mandan a trabajar. Entonces, ¿qué mejor que usar en vez de un muñeco las partes de los muertos? Así como se le da el gallo al leguá, para que con las alas del gallo, con las patas del gallo, con la cola y el pescuezo del gallo, el leguá esté sobre ti, huele contigo y camine contigo. De igual manera, en el palo mayombe se maneja la criyumba para que el pensamiento del muerto, canalizado a través del decreto del tata, con las peticiones que el cliente quiere, esa energía de ese enfumbe se mantenga protegiendo al cliente y, digamos que perturbando, molestando
acelerando, atormentando a la persona a la cual el cliente nos mandó a tirar el trabajo, para que piense constantemente en mí, para que me desee, para que no duerma, para que tenga sueños húmedos o lo que sea que el cliente pida. Entonces, por eso se maneja la criyumba del muerto en la cabeza. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, del baúl del diablo, que este jovencito de Caracas me manda la nota de voz porque vi el video que publiqué, sí, creo que fue ayer o antier. Tengo una cliente que me pidió que el hombre que ella quiere no tuviera ojos, ni tuviera el poder, ni tuviera la capacidad de tocar a ninguna otra mujer que no fuera ella. O por ejemplo, cuando el cliente es hombre, yo quiero, Tata, que esa mujer no toque a ningún hombre, sino que me toque únicamente a mí. O cuando el cliente, por ejemplo, es mujer o hombre, yo quiero, Tata, que esa persona, hombre o mujer, no toque a nadie más, sino únicamente a mí, que tenga brazos para mí. Es que busca uno como buen gangulero a un muerto. ¿Y qué es lo que el muerto utiliza aparte de su criyumba para tocar lo que él quiere? Sus manos, sus brazos. ¿Y qué pasa entonces allí cuando el cliente me dice o la cliente me pide, Tata, yo quiero que haga el trabajo con brazos de muerto para que el hombre que yo quiero o la mujer, dependiendo del sexo, ese hombre o esa mujer no toque a más nadie, pero quiero ese trabajo, padrino, en vez de que se lo dé a sus enfumbes, déselo a las entidades oscuras, que fue el video que yo publiqué por el cual el jovencito de Caracas me está escribiendo. Ahora bien, tengo aquí el baúl del diablo, a petición del cliente se buscó el brazo de ese muerto para darle la petición a las entidades oscuras de que el hombre que esa mujer quiere no toque a ninguna mujer, no toque absolutamente a nadie, sino a mi clienta. Entonces, en el video que yo presenté por YouTube hace un par de días, en este baúl, que es el famoso baúl del diablo, se le colocaron los famosos huesos del muerto que fueron sacados por uno de mis ahijados de Campo Finda, para yo con el brazo de este muerto colocar las fotos de mi cliente, del hombre que ella quiere, para que ese muerto, que esté su brazo, mantenga cogido, mantenga aprisionado, mantenga dominado con el brazo del muerto a ese hombre, para que no toque a más nadie que no sea mi clienta. Por eso es que se colocan las dos fotos enredadas con cabulla en los huesos del brazo del muerto. Para mi amiguito en Caracas, se trabaja con las extremidades de los muertos, porque uno como gangulero, como tata, como espiritista, uno tiene que tratar de resolver, de solucionar a la mayor brevedad posible la necesidad del cliente. Que yo sé como buen tata, yo tengo más de 50 años en esto, que yo sé que si un cliente me pide amarrar a una mujer o una mujer me pide amarrar a un hombre, yo no puedo obligar a un espíritu llenando esto de velas y de muñequitos, porque una velita no va a doblegar el espíritu de una mujer o de un hombre rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Yo mando a mis ahijados, vayan a Campo Finda y me buscan el brazo de un muerto, el húmero, el cúbito y el radio, o en el caso de una pierna, la tibia y el peroné. Y si por ejemplo un cliente quiere que este hombre o esta mujer no toquen a ninguna otra sino a mí, yo voy por el brazo del muerto, hago el trabajo, le coloco las fotos de la pareja y a petición del cliente le otorgo estos huesos a las entidades mayores a través del baúl del diablo. Si el cliente me pide otorgarlo a los enfumbes, pues lo coloco sobre el enfumbe. En este caso, el trabajo para el cliente fue a través de las entidades mayores o entidades oscuras. Entonces, las extremidades de los muertos se utilizan para que, dependiendo de las necesidades del religioso o del cliente, si el cliente me pide, padrino, yo quiero que ese hombre no toque a más nadie, sino que me toque únicamente a mí. Entonces le pide a través del brazo del muerto que ese brazo sujete a la pareja de mi cliente para que no toque a nadie, sino que la toque a ella o lo toque a él. Como por ejemplo, hay trabajos que se hacen, en vez de los brazos, se saca de Campo Finda las partes de la pierna del muerto. ¿Para qué? Porque tata, yo quiero que ese hombre o esa mujer camine únicamente detrás de mí, camine únicamente a mi lado, camine pensando en mí,
que no dé ningún paso en la vida si no sea pensando en mí, que esté constantemente detrás de mí, pegadito a mí, que por donde yo vaya, él o ella vayan. Entonces, ¿qué pasa uno? En vez de utilizar los huesos de un brazo de muerto, uno manda a los muchachos, a mis ahijados en este caso, tráigame de Campofinda una pierna de muerto. Esa pierna se ritualiza, se hace la ceremonia, se le da la menga, y dependiendo de las peticiones del cliente, se otorga esa pierna del muerto o a los enfumbes o a las entidades mayores. Entonces, por eso, mi querido amiguito, en Caracas, ese trabajo coge fama, ese trabajo es muy visto, más que todo en los bantúes, en Nigeria, en el Congo, en África, porque se busca la manera, a través de las extremidades de los muertos, de que ese muerto cumpla a la mayor brevedad posible, obviamente dependiendo de la fe, de los arreos, del empeño, de la atención, de la menga, etc., que ese muerto cumpla a la mayor brevedad posible el que esa mujer y ese hombre estén atados por sus manos o que se persigan eternamente, para que ese hombre o esa mujer no tenga la capacidad, aunque quiera, de mirar para otro lado, porque ese hombre o esa mujer por la cual el cliente nos está pagando es únicamente para ella, para el cliente o para la clienta. Entonces, por eso, mi querido amiguito, se usan las extremidades de los muertos. Ese es un trabajo que se usa más que todo en magia negra y magia bantú y magia y vudú, magia negra, bantú y vudú. También se usa el palo mayombe, pero muchos brujos no lo utilizamos, porque muchos brujos, vuelvo y repito, no tienen la capacidad, pues digamos que de localizar esos huesos en Campofinda, porque es un asunto, digamos que delicado. Pero si tú, por ejemplo, que tienes un año de rayado y vives en Caracas, te llega un cliente, padrino, ahijado, o tata, o en fin, como te llamen, te llega un cliente, yo quiero amarrar a este hombre o a esta mujer para que me persiga eternamente o para que no toque a nadie, te recomiendo, vas a Campofinda, localizas el brazo de un muerto o una pierna, y si es, por ejemplo, el deseo de la cliente o del cliente de que ese hombre únicamente me toque a mí, pues tú canalizas como tata las peticiones de tu cliente, le das menga a los muertos, o en caso de que hayas pactado a las entidades mayores, tomas los brazos de ese muerto, los unes con las fotos de tu clienta, pides, moyombeas, vas con licencia, decretas, y le otorgas ese brazo de ese muerto a tu enfumbe. Ahora, si la cliente, por ejemplo, te llega, mira, hijo, yo quiero que tata, que este hombre o esta mujer me persigan eternamente y no coja para ningún otro lado porque yo quiero que esté detrás de mí. En vez de ir a Campofinda y sacar el brazo de un muerto, sacas una pierna. Esa pierna la unes, la atas, la declaras, la moyumbeas, vas con licencia, le das menga, pones la foto de la pareja en la pierna del muerto, le haces un nudo y la otorgas a tu respectivo enfumbe. De allí los famosos trabajos con extremidades de muerto. Se les quiere mucho, muchachos. Saludos para Caracas, saludos para ti y compañerito, te deseo la mejor suerte como palero. Sé que tienes un año, pero hay mucho que aprender. Ni siquiera yo, con más de 50 años de trabajo, todos los días aprendo cosas nuevas. Se te quiere mucho, igual para mis ahijados, mis seguidores, tanto nacionales como internacionales. Y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.